Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, es un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Nelly. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, queridas familias peruanas de nuestro bello país. Queremos presentarles la experiencia de aprendizaje. Conocemos la importancia de los alimentos de nuestra biodiversidad para el cuidado de nuestra salud. Porque desde que se inició el aislamiento social, hemos puesto en práctica todas las medidas dadas por las autoridades para evitar el contagio del virus COVID-19, inclusive llegando a consumir medicamentos caseros preparados en nuestras familias o adquiridos en las boticas o centros de salud, desconociendo que estos medicamentos afectan nuestra salud y que existe una variedad de alimentos nutritivos que ofrece la biodiversidad de nuestra comunidad y que es necesario conocer su origen para ser aprovechados adecuadamente en la alimentación diaria. Por eso, la importancia del desarrollo de esta experiencia de aprendizaje en estas 2 semanas que vienen. Así es, Nelly. Por ello, vemos la necesidad de que nuestros niños y niñas se conviertan en investigadores a través de los insumos que aportarán las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación. Responderán a la interrogante: ¿cómo podemos conocer la importancia de los alimentos de nuestra biodiversidad para el cuidado de la salud? Y como producto de estas actividades que realizarán en las próximas 2 semanas, obtendrán un álbum de alimentación saludable para el cuidado de la salud. Sí, Erika. Y para la elaboración del álbum de la alimentación saludable, nuestros niños y niñas tendrán que considerar los siguientes criterios. Escribe textos sobre la alimentación saludable de forma coherente e incorpora un vocabulario propio de los campos del saber y utiliza recursos gramaticales ortográficos. Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si uso los recursos ortográficos con el fin de mejorarlo. Relaciona los elementos naturales y sociales que aportan a la alimentación. Utiliza información y gráficos para describir las características de los alimentos nutritivos y no nutritivos. Utiliza información y dibujos para describir las características de los diferentes grupos de alimentos nutritivos. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje. Sí, por ello, el día de hoy iniciarán su aventura del saber desde el área de ciencia y tecnología. En la primera sesión aprenderemos sobre las características de los alimentos nutritivos y no nutritivos de nuestra comunidad y
En la segunda sesión, describiremos las características de los grupos de alimentos nutritivos en nuestra comunidad. Niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Aprendemos sobre las características de los alimentos nutritivos y no nutritivos en nuestra comunidad. Y el propósito de la sesión será: describe las características de los alimentos nutritivos y no nutritivos. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre los alimentos nutritivos que deben consumir. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Cuarto, escribirán un texto acompañado de dibujos que permitan describir las características de los alimentos nutritivos y no nutritivos. Nelly, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros. Asimismo, no olviden que su trabajo en esta sesión y de las siguientes sesiones lo utilizarán como insumos en la elaboración del álbum de alimentación saludable para ser aprovechados en beneficio de la salud. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes del tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy comentándoles la siguiente situación. María y Paula siempre comen golosinas. Su mamá ya les ha dicho que no pueden hacer eso, porque las golosinas no son alimentos nutritivos. María y Paula están muy confundidas, porque ellas han aprendido que los alimentos son sustancias que ingerimos. Entonces, ¿por qué su mamá les dice que las golosinas no son alimentos nutritivos? Erika, interesante la pregunta que se plantean María y Paula. Y creo que nuestros niños y niñas podrían ayudarnos a contestarla. Entonces, Nelly, invitaremos a nuestros niños y niñas a aprender sobre los alimentos nutritivos y no nutritivos a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué las golosinas no son alimentos nutritivos? Muy buena pregunta, Erika. Y será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas nos ayuden a responderla. Repetiré la pregunta, porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy. Díganle al familiar que les acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. ¿Listos? Entonces, a repetir la pregunta. ¿Por qué las golosinas no son alimentos nutritivos? ¿Por qué las golosinas no son alimentos nutritivos? ¿Anotaron la pregunta?
Excelente. Ahora van a dialogar con su familiar sobre su respuesta a la pregunta. También pueden decirle a su familiar que le dé sus ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces, empecemos a dialogar. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos de la COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otro material informativo que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer, además de escucharnos, es conversar con sus familiares para conocer sus ideas. Así es, Erika. No debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19. Por eso, hemos traído un texto sobre los alimentos. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas. Voy a iniciar la lectura. Atentos. ¿A qué llamamos alimentos nutritivos y no nutritivos? Los alimentos son sustancias que aportan materia y energía y son asimilados por el organismo. Los alimentos son importantes para nuestro cuerpo porque fortalecen nuestros huesos y músculos, nos ayudan a crecer, nos brindan energía para realizar múltiples actividades y nos mantienen saludables.
Estos alimentos que ofrecen muchos beneficios a nuestro cuerpo deben recibir el nombre de alimentos nutritivos. Los alimentos nutritivos brindan al cuerpo sustancias llamadas nutrientes, los cuales son esenciales para la vida. Entre estos nutrientes tenemos las proteínas. Son sustancias que ayudan a crecer y a fortalecer los huesos y músculos. Se encuentran en las carnes, huevos, leche, yogur, queso y las legumbres como los frijoles y las lentejas. Los glúcidos son nutrientes que nos dan energía para jugar, estudiar y correr. Y se encuentran en el pan, el azúcar, el fideos, la papa, el camote, entre otros. Los lípidos son nutrientes que nos dan energía, pero además ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien. Estos nutrientes se encuentran en el aceite, mantequilla, palta, aceitunas, frutos secos como el maní, entre otros. Las vitaminas son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Estos nutrientes se encuentran mayormente en las frutas y verduras. Finalmente tenemos a los minerales, que son nutrientes que se encuentran disueltos en nuestro cuerpo y forman parte de estructuras como los huesos o los dientes. Son muy importantes para la salud de nuestro cuerpo. El que un alimento pueda ser considerado nutritivo dependerá de que los nutrientes que brinde al cuerpo sean necesarios para tener un buen rendimiento, o que tanto nuestro cuerpo puede aprovechar estos nutrientes, entre otros. Pero también hay otros alimentos que no necesariamente son tan buenos para nuestro organismo. Si bien es cierto que podrían darle a nuestro cuerpo glúcidos, lípidos o minerales, la cantidad de estos nutrientes que contienen estos alimentos es demasiado alta, tanto que podrían tener el riesgo en la salud y la vida de las personas que los consumen. Estos alimentos son llamados alimentos no nutritivos y están conformados por los dulces, golosinas, pasteles, hamburguesas, galletas, gaseosas, papas fritas, bocaditos, entre otros. Por ejemplo, en el caso de las golosinas, estas tienen una cantidad abundante de azúcar, no cuentan con vitaminas o minerales y tienen sustancias artificiales que son dañinas para la salud. Los alimentos no nutritivos también son conocidos como comida chatarra. Si una persona consume todos los días estos alimentos, podría sufrir de enfermedades como la obesidad, el mal funcionamiento de tu corazón, estreñimiento, mala circulación de la sangre, incluso hasta nuestro cerebro se vería afectado. Gracias por tan importante información, Erika. Amiguitos y amiguitas, ¿pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿por qué los alimentos nutritivos benefician a nuestro cuerpo? Segunda pregunta: ¿qué diferencia hay entre un alimento nutritivo y no nutritivo? Tercera pregunta: ¿qué le pasará a mi cuerpo si consumo todos los días
alimentos no nutritivos? Excelente trabajo el que están realizando los niños y niñas de tercer y cuarto grado. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta ¿por qué las golosinas no son alimentos nutritivos? Con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con ayuda de su familiar y luego van a observar los datos que obtuvieron de la lectura que hizo Erika y que anotaron en sus cuadernos de apuntes. Traten de encontrar las diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, van a escribir su respuesta final a la pregunta: ¿por qué las golosinas no son alimentos nutritivos? Empiecen a escribir. Muy bien. Felicitaciones por compartir este saber. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para escribir el texto corto y describir los alimentos nutritivos y los no nutritivos. De igual forma, van a realizar dibujos de los alimentos nutritivos y no nutritivos para que acompañe el texto. Estimados niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, al finalizar el programa de hoy, realizarán la siguiente actividad. Los niños y niñas del tercer grado averiguarán y escribirán qué alimentos nutritivos hay en su comunidad. Acompañarán su descripción de algunos dibujos de alimentos nutritivos de su comunidad. Los niños y niñas de cuarto grado averiguarán y escribirán qué alimentos no nutritivos hay en su comunidad. Acompañarán su descripción de algunos dibujos de alimentos no nutritivos de su comunidad. Además, no olviden que todo aquello que produzcan en cada sesión de aprendizaje deberá ser guardado en su portafolio. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Muy contentas de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario, así como
planificando las actividades de aprendizaje complementarias e incluida la retroalimentación a partir de las sesiones que escuchamos. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias niños, niñas y familia. Y nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! Cuídense. ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.